Escucha esto con calma. En la Biblia aparece un lugar tan oscuro, tan restrictivo, tan cerrado, que hasta los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara ahí. Un lugar donde Satanás no reina y que incluso le teme. No estamos hablando del infierno como lo imagina la gente. Hablo del abismo, un sitio que no se describe como reino, sino como prisión. Un lugar donde habitan seres y criaturas tan atroces que aparecerán en el mismo Apocalipsis. Y si el mismo Satanás le tiene miedo, imagina lo que es. Quédate hasta el final, porque hoy te voy a demostrar con Biblia en mano qué es exactamente el abismo. ¿Por qué los demonios le temen? ¿Por qué Satanás no reina ahí? ¿Y por qué Apocalipsis lo muestra como el lugar donde el mal es encadenado y sellado y que se abrirá en el fin de los tiempos? El abismo, lo que nadie te explica. Antes de ir a las escenas fuertes, hagamos algo que casi nadie hace con este tema: ordenar el mapa, porque si no entiendes qué es el abismo, te va a pasar lo mismo que a la mayoría, lo mezclas todo como si fuera un solo lugar con distintos nombres. Infierno, Hades, Seol, lago de fuego, abismo, y al final te quedas con una idea borrosa que no te deja ver lo importante. El punto central es este: la Biblia no presenta el abismo como el castigo final, sino como un lugar de restricción. No suena a trono, suena a prisión. No es un reino donde el mal gobierna cómodo, es un sitio de encierro, de contención, como si fuera una celda dentro del mundo espiritual. Y esto es clave porque rompe una creencia muy popular, la idea de que todo lo oscuro es el territorio de Satanás. Bíblicamente, hay profundidades donde él no manda, donde lo pueden detener. Ahora, ¿cómo te lo enseña la Biblia? No con una definición escolar. Te lo enseña con un patrón repetido que delata la función del abismo. Cada vez que aparece con lenguaje de control. Pozo, puerta, llave, encierro, sello. Y si algo tiene llave, significa que no está abierto para cualquiera. Significa que hay un acceso limitado y que alguien decide cuándo se abre y cuándo se cierra. Eso es lo que vuelve al abismo tan inquietante. No es solo oscuridad, es mecánica espiritual. Es una imagen de autoridad. Es como si la Biblia te dijera: sí, el mal existe, pero no es libre sin límites. Hay candados, hay fronteras, hay custodia. Por eso tu título no es exageración. Si el abismo fuera la casa del mal, no tendría sentido que los demonios le suplicaran a Jesús que no los mandara ahí. Lucas 8:31. Esa súplica es una pista gigante. El abismo no es un lugar para operar, es un lugar para ser retenido. Es el tipo de lugar donde se corta el acceso, donde se termina el movimiento, donde el mal deja de actuar y empieza a esperar juicio. Entonces quédate con esta idea simple, porque te va a guiar todo el video. El abismo no es donde el mal manda, es donde el mal es limitado. Y esto cambia tu enfoque por completo. Mucha gente vive en dos extremos: o lo niega todo o cree que el mal es todopoderoso. El abismo rompe ambos. Sí existe un mundo espiritual real, pero no es un mundo sin dueño. Hay puertas que se cierran, hay cadenas, hay límites. Y con ese mapa claro, lo que viene en el siguiente bloque te va a impactar más. Porque no vamos a hablar con opiniones, vamos a escuchar a los demonios decirlo con su propia boca: no nos mandes al abismo. Prueba 1. Demonios le ruegan a Jesús no ir al abismo. Ahora sí, esta es la primera prueba que sostiene el título con Biblia en mano. Y no es teoría, es una escena real donde la autoridad de Jesús choca con un mundo espiritual que no quería ser expuesto. Jesús llega a la región de los Gadarenos y aparece un hombre completamente fuera de control. El texto lo describe viviendo aislado, entre sepulcros, con una fuerza que ni cadenas humanas podían contener. La gente ya había intentado sujetarlo, frenarlo, arreglarlo por la fuerza, y no pudieron. Ese detalle es clave. La historia te muestra que hay caos que no se resuelve solo con métodos humanos. Cuando el hombre ve a Jesús, la reacción es inmediata y extrema. Se postra y grita. No es un encuentro tranquilo. Se siente como si el mal supiera que ya no puede esconderse. Y entonces llega la frase que sostiene todo este bloque: y le rogaban que no les ordenase ir al abismo. Lucas 8:31. Detente ahí, porque esa línea corta revela muchísimo. Primero, le rogaban. No es una conversación, es súplica, es desesperación. No están negociando condiciones, están intentando evitar una sentencia. Si el abismo fuera una metáfora o un lugar cualquiera, ¿por qué rogar? Esa reacción te dice que para ellos el abismo significa consecuencias reales. Segundo, que no les ordenase. Aquí está el punto que la mayoría pasa por alto. No dicen no nos lleves o no nos tires, dicen no nos ordenes. Eso te muestra cómo funciona la autoridad en lo espiritual. Jesús no necesita pelear, solo necesita hablar. Ellos entienden que una orden de Cristo no es discutible, es definitiva. Por eso la emoción no es desafío, es miedo. Tercero, lo que piden es específico: no ir al abismo. No están pidiendo no ser expulsados del hombre. Están pidiendo no ser enviados a un lugar de encierro. Y esto rompe una creencia popular, la idea de que todo lo oscuro es territorio del mal. Este pasaje sugiere lo contrario. Hay lugares donde el mal no manda, es retenido.
El paralelo en Mateo lo vuelve aún más fuerte. Ellos preguntan si Jesús vino a atormentarlos antes de tiempo. Mateo 8, 29. Esa frase es una alarma. Hablan como si existiera un calendario de juicio. Antes de tiempo implica que saben que hay un momento donde su libertad se termina. Y aquí se entiende el miedo. Ser expulsado de un cuerpo es perder una posición, pero todavía pueden buscar otro lugar para operar. En cambio, ser enviados al abismo es perder el movimiento, es quedar fuera del tablero. Por eso esta prueba es tan potente. El abismo no se define con opiniones, se define con una reacción. Cuando los demonios suplican no nos mandes, están confesando que el abismo es restricción total. Y esto prepara perfecto lo que sigue. Si ese lugar provoca ese nivel de pánico, entonces necesitas ver cómo lo describe Apocalipsis, porque ahí el abismo aparece como un pozo con llave. Y cuando esa puerta se abre, el ambiente cambia. Prueba 2. El abismo como puerta de horror. Ahora viene la segunda prueba, y aquí el abismo deja de sonar como concepto y se vuelve una imagen con mecánica. En Apocalipsis no se presenta como un lugar oscuro sin forma, se presenta como un pozo que puede abrirse, y eso ya es inquietante. Si puede abrirse, significa que normalmente está cerrado. En Apocalipsis 9, 1, 2, aparece un detalle clave, la llave del pozo del abismo, y cuando el pozo se abre, sube humo como de gran horno, y el cielo se oscurece. La escena es cinematográfica, sí, pero el mensaje es muy práctico y muy fuerte. Si hay llave, es porque hay cerradura. Si hay cerradura, es porque el abismo no es libre tránsito. Y si está cerrado, es porque lo que está adentro no debería andar suelto. Esto rompe una idea popular. El mal hace lo que quiere. En esta escena, el abismo funciona como contención. No es territorio del enemigo. Es un lugar retenido, con acceso controlado. Y aquí viene un detalle que engancha y que casi nadie subraya. El texto no da a entender que alguien robó la llave. Se presenta como una llave que se le da. Esa frase cambia todo el enfoque. Porque se le dio implica permiso, implica que hay una autoridad por encima administrando el momento. El abismo no se abre porque el mal sea dueño del lugar, se abre dentro de un contexto de juicio permitido. Luego el capítulo describe que del humo salen seres que atormentan por un tiempo. Apocalipsis 9, 3, 5. No voy a meterte en interpretaciones raras. Lo importante para tu guión es el patrón. Salen del abismo, producen tormento. Pero aún así hay límites, actúan por un tiempo y con restricciones. Eso también es clave para la audiencia. Incluso lo terrible aparece con fronteras. No es anarquía total, es juicio con control. Y si hay control, hay dueño. Ahora conecta esto con el bloque anterior. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo. Lucas 8, 31. ¿Por qué? Porque ellos saben que el abismo significa cierre, encierro, pérdida de acceso. Y Apocalipsis lo confirma de forma visual. No lo llama valle, lo llama pozo, no lo muestra abierto, lo muestra con llave. Por eso lo llamamos puerta de horror, no porque sea un portal interesante, sino porque es una apertura que suelta lo que estaba contenido. Si estaba encerrado, es porque era peligroso, y si se abre, es porque algo cambia arriba. Y aquí te dejo la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién controla esa puerta? Porque si el abismo tiene llave, entonces no cualquiera manda ahí. Hay autoridad, hay límites. Y si existen límites para el mundo espiritual, eso prepara perfecto el siguiente bloque. El abismo no es solo puerta, también es cárcel para seres espirituales, reservados para juicio. Prueba 3. El abismo como cárcel para seres espirituales. Hasta aquí hemos visto dos piezas claras, los demonios suplicando a Jesús que no los mandara al abismo, Lucas 8, 31, y el abismo descrito como un pozo con llave que puede abrirse y oscurecer el ambiente, Apocalipsis 9, 1, 2. Ahora viene la tercera prueba, la que termina de cerrar el círculo. La Biblia habla de seres espirituales rebeldes que fueron encerrados y reservados para juicio. Eso es lenguaje de cárcel. En 2 Pedro 2, 4, se afirma que Dios no perdonó a ángeles que pecaron, sino que los arrojó a un lugar de oscuridad, reservados para juicio. Y en Judas 1, 6, se dice que ciertos ángeles que no guardaron su dignidad quedaron bajo oscuridad, en prisiones, para el juicio del gran día. 2 Pedro 2, 4, Judas 1, 6. No necesitas ser teólogo para captar la idea. Hubo rebelión espiritual, hubo intervención divina, hubo encierro, y hay espera de juicio. Eso ya te dice algo fuerte. En el mundo espiritual también existe la idea de custodia. Hay entidades que no están libres porque Dios las retiene. Y aquí está lo revelador. Este patrón explica por qué los demonios, en los evangelios, reaccionan con tanto miedo ante la posibilidad de ser enviados al abismo. Para ellos, el abismo no es un lugar feo, es un lugar donde se pierde la libertad. Porque una cosa es ser expulsado de un cuerpo y otra cosa es ser confinado. Piénsalo así simple: expulsión, te sacan de un lugar, pero sigues moviéndote; cárcel, te cortan el movimiento y quedas guardado. El abismo funciona como ese segundo escenario. Por eso lo temen. No es estética, no es oscuridad por oscuridad.
es el cierre total del acceso. Y el detalle que más engancha es la palabra reservados. Suena frío, casi legal, como si el texto dijera, estos están guardados para un día. Eso implica que no están sueltos, no están improvisando, están bajo control, esperando juicio. Y eso cambia la percepción del espectador. El mal existe, sí, pero no es infinito ni autónomo. Hay límites. Entonces, ¿qué confirma esta prueba? Que el abismo encaja con el concepto bíblico de prisión espiritual. Un lugar donde ciertos seres quedan retenidos hasta el momento del juicio. No es mitología, es coherencia interna del texto. Y con esto quedamos listos para el punto clave del video. Si el abismo es cárcel, entonces el título cobra sentido. Porque una cárcel no es un trono. Nadie reina en una celda. Y en el siguiente bloque vamos a responderlo directo. ¿Por qué ni Satanás quiere ir? Porque ahí pierde lo que más necesita para operar: acceso, movimiento e influencia. El punto clave: ¿por qué ni Satanás quiere ir? Aquí llegamos al corazón del video, porque aquí se entiende por qué el título funciona tan bien. El lugar que ni Satanás ni los demonios quieren visitar. Primero, seamos precisos, la Biblia no dice literalmente Satanás no quiere ir al abismo, pero sí muestra algo que lleva a esa conclusión de forma lógica. El abismo representa el peor escenario para el mundo de las tinieblas: encierro, restricción y pérdida total de acceso. La creencia popular pinta a Satanás como un rey abajo, sentado en un trono. Eso es cine, no Biblia. En el relato bíblico, la estrategia del enemigo no depende de un lugar, sino de una cosa: acceso. Acceso para engañar, tentar, acusar, dividir, destruir. El enemigo no busca una cueva, busca puertas abiertas en la gente. Por eso el abismo es tan terrible para él, porque el abismo no es un lugar para operar, es un lugar para ser detenido. Míralo así. Lo que hace fuerte a Satanás no es el fuego, es el movimiento, no es el infierno, es el acceso. Entonces el abismo es su pesadilla, porque es exactamente lo contrario. Un candado que corta movimiento y corta influencia. Esto conecta con el ruego de los demonios frente a Jesús: no nos mandes al abismo. Lucas 8:31. ¿Qué están mostrando? Que el abismo es un lugar donde se pierde libertad, porque ser expulsado de un cuerpo es perder una batalla, pero todavía puedes moverte. En cambio, ser enviado al abismo es quedar fuera del tablero. Por eso suplican. Y aquí hay un detalle que engancha. En el paralelo de Mateo, ellos preguntan si Jesús vino a atormentarlos antes de tiempo. Mateo 8:29. Ese antes de tiempo sugiere que ellos ven el abismo como parte de un calendario de juicio. No es solo un lugar feo, es una señal de sentencia. Como si dijeran, todavía no es la hora. Eso hace que el espectador se pregunte, si ellos hablan de tiempos, ¿qué saben del juicio que nosotros no tomamos en serio? Ahora viene el golpe más fuerte y más claro, el texto que derrumba la fantasía de Satanás reinando abajo. En Apocalipsis 21:3, un ángel desciende con la llave del abismo y una gran cadena. Toma al dragón, identificado como la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ata, lo arroja al abismo, lo encierra y lo sella, para que no engañe por un tiempo. Fíjate en los verbos del pasaje, porque son fríos como sentencia. Toma, ata, arroja, encierra, sella. Eso no es reinado, eso es arresto. Y aquí está la razón por la que el abismo es el lugar que ni Satanás quiere. Porque ahí se le quita lo que más necesita para funcionar: engaño y acceso. El texto es explícito, se le encierra para que no engañe. O sea, el abismo no es un escenario de poder para él, es el lugar donde se le apaga el sistema. Entonces, cuando tú dices ni Satanás quiere visitar el abismo, lo que realmente estás comunicando es esto: el abismo es humillación total para el reino de las tinieblas, no porque sea más oscuro, sino porque es más cerrado. Es la diferencia entre caminar libre por la calle y quedar encerrado en una celda. No se trata de estética, se trata de control. Y aquí va una frase corta que clava la idea en la cabeza del espectador. Satanás no le teme a un lugar oscuro, le teme a un lugar cerrado. Eso nos deja listos para la parte práctica. Si el enemigo teme el cierre del acceso, entonces la guerra espiritual en la vida real se entiende mejor. No como espectáculo, sino como puertas que se abren o se cierran. Y justo eso vamos a aterrizar en el siguiente bloque. ¿Cómo se ve esto hoy, sin paranoia, pero con Biblia y con sentido? ¿Cómo se ve actualmente? Ahora bajemos esto a tierra, porque si este tema se queda solo en misterio, se vuelve morbo. Y el objetivo no es asustarte, sino que entiendas algo práctico. El mal busca acceso, y Dios te llama a vivir despierto, no paranoico. La Biblia no te manda a obsesionarte con demonios, te manda a ser sobrio. Por eso dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Eso no significa vivir con miedo, significa no vivir dormido, no vivir ingenuo.
Entonces, ¿cómo se ve esto hoy? Primero, se ve como una batalla silenciosa por tu mente y tus decisiones. La mayoría espera manifestaciones, pero muchas veces lo espiritual se filtra en lo cotidiano. Pensamientos repetitivos que te rompen, tentaciones que te desgastan, hábitos que te encadenan, orgullo que te ciega, mentiras pequeñas que se vuelven estilo de vida. No todo problema es demonio, claro, pero tampoco todo es solo normal. La Biblia enseña que hay una dimensión espiritual real y que hay que discernir. Segundo, se ve como puertas que tú mismo puedes abrir o cerrar. Y aquí se pone directo. Hay cosas que parecen pequeñas, pero funcionan como grietas. Rencor que no sueltas, doble vida, vicios escondidos, envidia, pornografía, mentira, ira, manipulación. No porque todo sea espiritual, sino porque la oscuridad se alimenta de lo que no quieres ordenar. Una frase simple para entenderlo: el enemigo no necesita tumbar una puerta si tú la dejas entornada. Tercero, se ve como preparación, no como persecución. Efesios no te manda a ir cazando demonios, te manda a fortalecer tu vida, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Efesios 6:12. Y luego te da el camino. Armadura de Dios, fe, verdad, justicia, salvación, palabra, oración. Efesios 6:13. 8. Eso es práctico, eso es vida real, eso es disciplina, ¿verdad? Deja de vivir en mentira, sé limpio con lo que dices y haces. Justicia, no negocies con lo que sabes que está mal. Fe, aprende a apagar pensamientos que te apagan a ti. Palabra, no te alimentes solo de opiniones, aliméntate de escritura. Oración, constancia, no solo cuando estás en crisis. Y aquí viene el punto que conecta con todo el video. El abismo te recuerda que el mal tiene límites. Si el enemigo teme un lugar donde se le corta el acceso, entonces el mensaje para ti es claro: vive de tal manera que no tenga acceso fácil a tu vida. No por terror, sino por sabiduría, porque cuando tú cierras puertas, no solo cambias tu conducta, cambias tu cobertura. Hoy viste algo que cambia la forma en que muchos entienden el mundo espiritual. Primero, que el abismo no se presenta como el reino de Satanás, sino como un lugar de restricción. Segundo, que los demonios frente a Jesús no se hicieron los valientes, le rogaron que no los enviara al abismo. Lucas 8:31. Tercero, que Apocalipsis lo muestra como un pozo con llave, una puerta que se abre solo bajo permiso. Apocalipsis 9:1, 2. Y lo más fuerte, la Biblia anuncia que Satanás termina encadenado, encerrado y sellado. Apocalipsis 20:1, 3. Ahora te dejo una pregunta para comentarios y quiero leerte. ¿Tú crees que el abismo es una cárcel espiritual activa hoy para ciertos seres, o que solo se manifestará plenamente al final según Apocalipsis? Y si quieres aprender más y estudiar la Biblia con profundidad,